¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Un gusto estar contigo. Te habla tu amigo y pastor Enrique Medina y para compartir una Semana Santa más en donde la titulamos Él no está aquí. Amor vive. Así es. Cristo es Dios. Cristo es amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Y como Él es amor y no está muerto, quiere vivir en el corazón, en el hogar, en la vida de todo ser humano. Porque el odio, el celo, el rencor, la venganza, la violencia está como gobernando en este mundo. Parece que el amor está, mermándose o muriéndose. Pero sabes, no está muerto el amor. El amor es Dios. Dios quiere vivir en ti para que inunde de objetivos, de esperanza, de paz, para que inunde de perseverancia en tu vida. Hoy domingo pasó algo sorprendente en la vida de Jesús. Quiero que me acompañes para leer el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es ese día de reposo que dice pasado el día de reposo? Ese día de reposo es el sábado, ¿sí? Porque recuerda, el viernes de tarde Jesús fue crucificado. Sábado pasó en la tumba. Y el domingo dice de mañana, pasado el día de reposo, porque el sábado los judíos lo tenían como día de reposo. Es más, el sábado ni siquiera es para los judíos. El sábado es para todo ser humano. Cuando Dios en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 exclusivamente los versículos 1 al 3, menciona que Dios dejó un día, el séptimo día. Ese séptimo día Dios lo descansó, Dios lo reposó, Dios santificó y bendijo ese día. Y estuvo con Adán y Eva. Y Adán y Eva en ese entonces no tenían nacionalidad, no eran judíos, no eran no eran ninguna nacionalidad. Ellos eran de la nacionalidad celestial, de la nacionalidad divina de Dios, porque Dios los creó. Eso quiere decir que ese día séptimo que Dios dejó como reposo, un día santificado, un día bendecido, lo dejó para que toda la descendencia de Adán y Eva pudieran también disfrutar de ese día de descanso. Prueba de eso encontramos aquí. Miren, vamos a leer el capítulo 27. Ahí te voy a poner capítulo 27 y el versículo 62 del Evangelio de Mateo. Dice, al siguiente día, que es después de la preparación. ¿Cuál es el día de preparación? Es el viernes. Por eso Jesús dice que las Marías Jesús cuando murió el viernes, dice que las Marías fueron al sepulcro para envolver, para poner perfume al cuerpo de Jesús. Entonces ellos vieron que ya el sol se estaba poniendo, ya estaba empezando el sábado y se regresaron. Y ese día, como dice acá ahora Mateo, al siguiente día, que es día de la preparación, que es después del día de la preparación, o sea, viernes, al siguiente día, que es el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Versículo 2. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viniendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, hasta el día siguiente. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Y saben que esa guardia que dispuso Pilato para asegurar la tumba de Jesús fueron aproximadamente 100 soldados. 100 soldados que custodiaban la tumba de Jesús en el sábado, después del día de la preparación. Sigue diciendo la Biblia. Perdón, ahí te pongo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, es Mateo 28:1. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día, el sábado.
al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día? Domingo. Todo el mundo sabe y cree que Jesús resucitó el primer día de la semana, que lo llaman domingo. Al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. En otra palabra, los guardias estaban durmiendo, se desmayaron porque vieron un acontecimiento nunca antes visto. Pues claro, ellos nunca vieron a un ángel. La gloria, la luz resplandeciente de estos ángeles, de su vestido blanco. ¿Por qué resplandeciente? Porque están en la presencia de Dios. Descendieron. Y esos 100 guardias que estaban ahí, dice que se desmayaron o quedaron dormidos. Se impresionaron por lo que estaban viendo. ¿Saben? Acá hay un punto interesante. El ministerio de los ángeles es tan importante aquí en la tierra que desea ayudar a cada ser humano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos una ayuda extra en nuestra vida, que es ese ángel custodio, ese ángel que está para vos y para mí. A veces nosotros hacemos que nuestro ángel se vaya de lado, porque él quiere dirigir, ayudarnos, quiere encaminarnos por el buen camino, pero yo decido ir por otro camino. Miren hasta dónde llega el amor de Dios. Muchos dicen, Dios nos ha abandonado, Dios está arriba y nosotros aquí abajo, Dios nos mira desde arriba y nosotros aquí pobres, defendiéndonos como podemos. No. Dios ha dispuesto de un voz para ayudarte, para rescatarte de cualquier accidente, para librarte incluso de accidentes. Pero a ese ángel no lo tomamos en cuenta. Desde hoy en adelante, ten en cuenta que tenés un ángel. Y ese ángel, tu compañero de viaje, de la vida, y él quiere ayudarte. Dios no nos dejó solo, no te dejó solo. No estás solo. Por más que padre y madre te hayan abandonado, por más que tu familia o estés viviendo solo, divorciado, divorciadas, te hayan quitado los hijos, Dios está contigo a través del ministerio de los ángeles. Qué impresionante. Dios mandó a los ángeles para qué. Dice la Biblia, vamos nuevamente a la Biblia, Mateo 28, ahora el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, allá estaban las Marías, que habían ido ya después de haber pasado el día de reposo, fueron de mañana a ver el sepulcro. Dice, le respondieron los ángeles a la mujer, no temáis vosotras porque buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Qué gran noticia le dio los ángeles a estas mujeres que fueron a ver el sepulcro de Jesús llevando las especies aromáticas. El viernes le estaban llevando, pero como ya se ponía el sol, regresaron y después del día de reposo fueron. Un domingo. Entonces, vamos a leer otro evangelio que nos relata lo mismo. Marcos capítulo 16. Marcos 16, acá te lo voy a poner. Dice el versículo 1. Mas él les dijo, no os asustéis. Perdón, versículo 1. Ahí está. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir ungirle. Y muy de mañana vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. ¿Saben? Muchos estudiosos dicen que la frase muy de mañana es aproximadamente las 4, otros dicen 5:30 aproximadamente de la mañana.
Ya cuando el sol se estaba asomando en aquellas latitudes, las Marías fueron muy tempranitas para ver el sepulcro de Jesús, llevando las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces dice, muy de mañana, recién salido el sol, vamos de nuevo a la Biblia, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque aquella piedra era muy grande. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Qué gran noticia dieron los mujeres, que Jesús ha resucitado. El amor vive y vivirá entre todos los seres humanos siempre y cuando el ser humano le da cabida, le da lugar a Cristo en su vida, Cristo en su corazón. Oigan, este día de resurrección, el día domingo de resurrección, Dios en la Biblia, usted va a leer en los evangelios, no lo dejó para que nosotros lo conmemoremos, para que lo festejemos, lo celebremos, sino que este día domingo dice que al tercer día, decían las profecías, el Mesías iba a resucitar entre los muertos. Lo que Dios quiere es un día, digamos, especial de la resurrección de Jesús, sino hay un día, un tiempo determinado para que la muerte sea vencida. Cristo lo venció. ¿Sabes? Hay un día, hay un tiempo determinado para que vos, tu situación, tu problema, tenga una solución. Para que tu vida tenga un objetivo, un propósito. Todo dependerá de tu decisión. Si crees en Jesús, aceptas a Jesús como tu único Salvador y le entregas tu vida a Jesús. Saben, muchos recordamos en este año, cada año, lo que es Semana Santa, pero Semana Santa se ha tornado en otro aspecto, compras, regalos, comidas, que no está mal, pero no es el centro de atención. Cuando usted lee la Biblia, desde el jueves, ya de tardecita, jueves de noche, jueves toda esa noche, viernes de madrugada, viernes mañana, viernes toda la tarde, viernes de noche, sábado, todo el sábado, ¿qué pasó? Domingo, ¿qué pasó el domingo de mañana? Cuando usted recuerda lo que fue la muerte de Cristo, usted se dará cuenta que recordar Semana Santa no es eso, no es materialismo, no es compra, no es bebida, no es eso, no es viajes, no es peregrinaciones, no son promesas que yo hago a Dios o que le pido, si tú me das esto, yo hago esto, si tú me cumples esto, yo doy esto. No, es donde usted tiene que reflexionar para qué vino Jesús. Y eso está en la Biblia, en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y cuando ustedes realmente por su propia cuenta, con tu Biblia, la Biblia que tienes ahí, estudias, lo lees, saber que tu corazón va a ser impactado por lo que pasó Jesús. ¿Sabes por culpa de quién? Por ti y por la tuya y la mía. Y esto no estoy diciendo que nos llenemos de culpa, no, sino que para que sepas que hay un Dios que te amó tanto y te sigue amando, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, punto, no se pierda y no tenga vida eterna. ¡Wow, qué maravilloso! Qué oportunidad tan grande tenemos de contarle esto a nuestros hijos, pero no lo estamos haciendo. ¿Sabes? Marcos capítulo 16, versículo 9, dice,
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Impactante. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Estaban tristes y llorando. ¿Qué hizo María, aquella mujer que Dios había expulsado 7 demonios? ¿Sabes? Cuando Dios hace un milagro impactante en la vida de un ser, es más, no esperemos a tener un milagro de sanidad donde Él curó del cáncer, nos curó me devolvió la vista, me devolvió el pie, puedo caminar. O sea, no esperemos un milagro tan grande para ser agradecidos a Dios. El milagro más grande que usted y yo estamos disfrutando es la propia vida. No importa que esté manco, cojo, ciego, pero si tienes vida, son oportunidad que Dios te da para que tu corazón sea entregado a Él, para que aceptes a Él y entregues tu vida a Él. ¿Y cuál es el objetivo por el cual sigo acá en esta vida, teniendo tantos años, soy joven, adulto, anciano? Así como la María, que se le aparecieron estos varones, ángeles, le contaron, Jesús no está aquí, ha resucitado entre los muertos. Entonces ella, con un cierto temor, porque nunca había visto un ángel, pero con un fuego en corazón que quería compartirlo con los discípulos, con los otros. Ve y cuenta las nuevas noticias, las nuevas del Evangelio. Jesús ha resucitado. Cuando usted es impactado por la palabra de Dios, Biblia, usted no va a poder dejar de hablar de lo vivido, de lo que ha experimentado en su corazón y lo que está viviendo en su vida. ¿Sabe? Semana Santa son oportunidades para que le abras a tu corazón a Dios y dejes que Él viva en ti. Dice pues, que yendo ella hizo saber lo que había estado con Él. Y la gente dice, los discípulos estaban tristes. Claro, Maestro había muerto, su Mesías lo habían matado, habían perdido un tanto de esperanza los discípulos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? Nos llenamos tanto a veces de prejuicio, de tanta incredulidad en esta vida, porque parece que lo que la Biblia nos presenta parece que ya ha pasado de moda o no se cumple lo que la Biblia va diciendo. ¿Saben? Dios tiene un tiempo. Y con esto no estoy diciendo que Dios ya me va a llegar el tiempo a mí. No, mire, sabe, a veces nosotros erramos con ciertos pensamientos, las frases que no son correctas, van a convertirse en un mito. Por ejemplo, yo te estoy diciendo que tienes que creer en Jesús, que tienes que aceptar a Jesús, que tienes que entregar tu vida, por las razones que te vamos comentando. Dice Lucas 19:10, dice que Cristo vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Vos y yo nos hemos perdido. ¿Por qué? Nos hemos perdido en este camino de la vida. Porque San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino. Y si yo estoy sin Cristo, por más que diga creer y no haga su voluntad, estoy perdido. Por eso vino Cristo. Porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Él me va a encaminar en su verdad. Él me va a guiar hacia la vida eterna. Por eso tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Nosotros a veces decimos esta frase, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo de Dios para que yo me entregue a Él. Cuando yo sienta, esa es la otra frase, cuando yo sienta, voy a hacer lo que la Biblia dice, pero por el momento no. Estoy bien así. Cuando yo sienta, todavía no es el tiempo de Dios. ¿Sabes cuándo es el tiempo de Dios? Vamos, acompáñame a
Voy a poner el libro de Hebreos, dice, capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres voz, ¿cuándo es el tiempo? Amigos y amigas, cuando se trata de la salvación de tu vida, tu propia vida, tu familia, tu hogar, cuando se trata de la salvación, no tienes que esperar a sentir de que Dios te está llamando, porque el sentimiento es pasajero. Cuando vos te enfocas en la palabra de lo que dice la Biblia, te está hablando una verdad que simplemente la tienes que aceptar. No tienes que esperar a sentir, porque ese sentir a veces se esfuma con las injusticias de esta vida, con los golpes de esta vida, con las crisis de esta vida. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si oyeres hoy, ¿cuándo es hoy? No, mañana no es hoy. Ayer no es hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. La Biblia te está hablando en el presente cuando se trata de tu salvación. Si oyeres hoy su voz, no que no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Cuando se trata de la salvación de tu vida, de tu familia, ¿cuándo es el tiempo? ¿Me entiendes? Es hoy. No esperes a mañana, no esperes a pasado, no esperes a acomodar tu situación. Porque esto es curioso. Mire, cuando yo me sienta bien, voy a hacer eso. Pero si yo te hiciera la pregunta, ¿qué es lo que te hace bien en el lado espiritual? En el lado espiritual me hace bien orar. Entonces tienes que esperar a sentirte estar bien para empezar a orar, o tienes que orar para sentirte bien. A veces no nos damos cuenta de lo que nosotros creemos. Esto es así. Hoy es el día de salvación. Miren lo que dice el libro incluso de Apocalipsis, un libro quizás un poco temeroso para muchos, pero trae una infinidad de esperanza. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y qué lindo es Dios, qué lindo es Jesús. Él no nos obliga a creer en Él, Él no nos obliga a aceptarlo, Él no nos obliga a hacer su voluntad. Dios es muy respetuoso con tu libertad, la mía. Lo único que le causa pena, eso dice la Biblia, miren, después regreso a Apocalipsis. Miren qué dice la Biblia, no contristáis al Espíritu de Dios, ahí te lo pongo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué dice la Biblia? No contristáis al Espíritu Santo de Dios. Dios no nos obliga a creer en Él, no nos obliga a aceptarlo como nuestro único Salvador, no nos obliga a hacer su voluntad, pero sí se pone triste viendo la creación perdiéndose en el fango de este mundo de pecado. Y Dios no quiere eso para tu vida. Qué lindo es reflexionar esto en Semana Santa. Qué lindo es poder agarrar tu Biblia, leerlo por ti mismo en los Evangelios. Y voy a seguir leyendo Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso texto, qué maravillosa promesa. Uno oye mi voz, dice. Es el Espíritu de Dios que te llama a través de eventos en la naturaleza, a través de personas que utiliza para presentarte el Evangelio real de la palabra de Dios. A través de estas tecnologías que te está llamando para que pongas tu vida en las manos de Dios, para que creas en Jesús, aceptes a Jesús y vivas haciendo su voluntad. ¿Sabes? Ninguna cosa que Dios
nos ordena, nos manda a hacer, va a ser de maldición para nuestra vida. Al contrario, las cosas que Dios nos manda a en nuestra vida, adoptarlo como estilo de vida, bendición de mi vida y ser de bendición a otros. ¿Por qué tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios? Cristo, aunque pareciera a nuestra mente humana, esto era la voluntad de Dios, que Cristo viniera a esta tierra, naciera entre los hombres, fuera tentado en todas las cosas, pero sin pecado, experimentar el dolor, el sufrimiento, la condenación humana, llegar hasta la cruz y muriera por cada ser humano. Esa era la voluntad de Dios. Y uno dice, no, no, ¿cómo Dios va a matar a su propio hijo? No, Dios no mató a su propio hijo. Era el único sacrificio para que ustedes y yo podamos tener vida eterna. No hay otro camino. Es la única ofrenda que había para que ustedes y yo no seamos condenados por causa de sus pecados y los míos. O sea, usted tiene la puerta abierta para decir, Señor, soy un pecador, me arrepiento, cambia mi vida, transfórmame, no puedo con esta debilidad. Entonces, acepta a Jesús, entrega tu vida y Él, tenlo por seguro, te va a perdonar y te va a aceptar. Gracias a la acción que hizo Jesús. Dios y Jesús tienen la misma esencia. ¿Cuál es? El amor. No es que Dios el Padre es malo y gracias a Jesús se convierte bueno. No, no. Dios el Padre y Dios el Hijo tienen la misma esencia que es el amor. Ellos, aparte de tener amor, son amor. Su esencia, su naturaleza es amor. No tengas miedo de ir a Jesús. No tengas miedo de ir a Cristo. Ir su voluntad. Y por último, en Marcos capítulo 16, el versículo 14, miren, dice la palabra de Dios que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué impresionante, ¿no? Los discípulos que habían vivido con Jesús habían escuchado por sus propios oídos palabras mismas de Cristo decir que Él iba a resucitar al tercer día. Incluso en la última cena, Jesús le estaba mencionando que de ahí unos minutos iba a ir a la cruz, pero tranquilo, al tercer día iba a resucitar. Y Jesús le había dicho en otra ocasión en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, capítulo 16, en donde le habla de que ustedes no van a quedar huérfanos. Yo me voy, pero no van a quedar huérfanos. Les voy a mandar al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes siempre. Jesús les dio vista y le habló claramente que Él iba a ir a la cruz, pero que iba a resucitar entre los muertos. ¿Por qué los discípulos empezaron a dudar? Empezaron a ponerse tristes. Podemos entenderlo como ser humano, que todo ser humano cuando pierde un familiar es triste. Eso lo entendemos y lo entiende Dios. Pero ¿qué pasó con las promesas que Dios le había dado? Que Cristo le había dado. Es que cuando uno realmente pierde las esperanzas, deja de creer en aquel que había creído, se torna peor que antes. Si antes estábamos muertos sin Cristo, cuando yo dejo de creer, estoy peor. ¿Sabes? Sé que vos crees en Jesús, sé que vos crees en Dios y sé que seguramente has pertenecido a una iglesia. Estuviste en una iglesia por años, pero hoy ya no estás en una iglesia, no vas a ninguna iglesia.
No adoras a Dios con tus hermanos en una... No hagas que la experiencia de los discípulos sea tu experiencia, que sea otra la experiencia. Miren lo que pasó. Jesús no solamente se le apareció a los 11, pero Jesús, misericordioso, dice que se le apareció a los 11 y estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué le dijo Jesús? Miren, para que su tristeza, su amargura, su falta de incredulidad de ustedes vuelva a tener sentido. Ahora han visto y ven, Jesús se le apareció en carne, digamos, propia. Entonces, vayan y cuéntenle esto, le dice Jesús. Y van a ver cómo revive su fe, credulidad, su entusiasmo cuando Cristo estaba vivo. Uno de los remedios que Dios dejó para nuestras tristezas, nuestra dolencia, es la misión. Y le dijo a los discípulos: vayan, cuenten la buena nueva. Uno de los remedios para la tristeza y el miedo que tenían las mujeres, el ángel le dijo: vayan, den aviso, den las nuevas a los 11, a los demás. Y las mujeres fueron y contaron con entusiasmo. Sí, creyeron. Y algunos no te van a creer el cambio que tienes cuando vives por Cristo, aceptas a Cristo, haces la voluntad. Pero tranquilo, en el tiempo ellos se darán cuenta, sos guiado por el Espíritu de Dios. ¿Eh? Y miren, ahora en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, en el versículo 6, Jesús no solamente se le apareció a los discípulos. Pablo cuenta en su carta a los Corintios, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sabes que Cristo no solamente se le apareció a los discípulos, sino que se le apareció a otros creyentes más, a otros cristianos, a aquellas personas que habían aceptado a Cristo cuando estaba en vida. Y ahora que había muerto, seguían reuniéndose. Gente, ahora te voy a contar algo muy lindo, porque Cristo, eso lo creemos y tienes que creerlo, porque es tu esperanza, es tu sentido de vida. Si no crees en la resurrección, más cuando tus familiares fallecen, quizás vas a ser como aquellos que no tienen esperanza y lloran porque nunca más lo van a... No es que no hay que llorar, podemos llorarlo, pero a la vez saber que ese familiar que entregó su vida a Cristo, que aceptó a Jesús y va a resucitar entre los muertos cuando Cristo venga. Y esta es una de las gran esperanzas que dejó otros ángeles. Mira, en Hechos capítulo 1, lo voy a poner ahí en pantalla, Hechos capítulo 1, versículo, vamos a ver, versículo, ahí está, 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, pues estaba ascendiendo mientras hablaba palabras con sus discípulos, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, una vez más ángeles de Dios, al servicio de la humanidad, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Qué gran esperanza le transmitió estos ángeles a los discípulos, que mientras en el monte de los olivos Jesús fue hablando y fue ascendiendo y las nubes fueron ocultándole, y los discípulos se mantenían mirando hacia arriba mientras iban por aquí por allá para que
no dejen de ver a su maestro. En eso, cuando ya no vieron más a Jesús porque la nube lo cubrió, Jesús fue a su Padre. Y los discípulos una vez más, con un poco de tristeza, pero ahí aparecen los ángeles de Dios para llenar de esperanza el corazón. Y le dice, este Jesús, ustedes lo han visto ir, de la misma manera va a regresar hacia usted. Amén, gloria a Dios por eso, porque Cristo no se fue y nos dejó solo aquí. Uno, dejó a su Espíritu Santo para guiarnos. Dos, dejó a los ángeles para también ayudarnos en esta vida. Y tres, va a venir por segunda vez a esta tierra. Pero para destruir el pecado, para destruir la rebelión, para aniquilar de una vez por todas la muerte que tanto dolor causa a las personas, las injusticias. Y para ese momento, ustedes, yo, tenemos que preparar un encuentro maravilloso con Dios. Dejemos de decir que realmente no lo somos. Dejemos de decir que hacemos la voluntad de Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. Y una vez por todas, creamos en Cristo Jesús. Aceptémoslos como nuestro único Salvador y hagamos su voluntad. Si tú quieres aprender más de la palabra de Dios, anota mi número 353-408-7900. 353-408-7900. Estaremos acercándote un manual, una guía temática para que conozcas sobre el plan de Dios para tu vida. ¿Tienes Biblia? Estamos dispuestos a regalarte una Biblia para que puedas conocer a Dios. Escríbenos al 353-408-7900. Totalmente gratis, haremos lo posible para acercarte este material a tu hogar. Que Dios te bendiga. Dios te paz en el corazón. Recuerda, cree, acepta y haz la voluntad de nuestro Señor Jesús.